Suscríbete a Venganza Perfecta para más historias. Ahora, comencemos con esta. Capítulo 1. Los cimientos del poder. Rich Hudson estaba de pie junto a los ventanales de su oficina en el ático, que iban del suelo al techo, contemplando la extensa ciudad que una vez pareció imposible de conquistar. A sus 45 años, imponía respeto no solo por su patrimonio neto estimado en $800 millones. Sus ojos de acero gris contenían el cálculo frío de un hombre que se había abierto paso a zarpazos desde los barrios bajos de Detroit hasta la cima de los negocios en Estados Unidos, dejando un rastro de competidores aplastados y cuentas saldadas a su paso. El intercomunicador sonó. Señor Hudson, su esposa llamó. Dice que llegará tarde a la cena de esta noche. La mandíbula de Rich se tensó imperceptiblemente. Miranda había estado llegando tarde con frecuencia durante los últimos 6 meses. Él había construido su imperio leyendo a las personas, detectando la debilidad y el engaño antes de que otros siquiera lo reconocieran en sí mismos. Las señales estaban ahí, el nuevo perfume, las llamadas telefónicas secretas, el repentino interés en clases de yoga que parecían durar inusualmente mucho tiempo. Rich Hudson no era un hombre que hubiera alcanzado su posición a través de la confianza o el perdón. Nacido como Richard Eugene Hudson en una casa de crack, de una madre que murió de sobredosis cuando él tenía 12 años, aprendió temprano que la supervivencia significaba estar 3 pasos por delante de todos los demás. A los 16, manejaba las apuestas para los corredores locales. A los 25, era el dueño de los corredores de apuestas. A los 35, había legalizado suficientes de sus operaciones como para casarse con Miranda Foster, una socialité cuya familia de dinero viejo se había evaporado hacía mucho tiempo. Pero la legitimidad era solo una fachada. Rich mantenía conexiones que abarcaban desde las salas de juntas de Wall Street hasta los matones de callejón. Sus negocios legítimos construcción, gestión de residuos y transporte proporcionaban la tapadera perfecta para el imperio en la sombra que lo había vuelto verdaderamente intocable. Había sobrevivido a 3 investigaciones federales, 2 intentos de asesinato e innumerables rivales de negocios que habían subestimado al hombre tranquilo con un título de contabilidad y la memoria de un elefante. El matrimonio con Miranda había sido estratégico al principio. Sus conexiones abrían puertas que el dinero por sí solo no podía desbloquear, pero en algún momento del camino, cometió el error de que ella realmente le importara. Rich Hudson nunca cometía el mismo error 2 veces. Su teléfono sonó. Benjamin Williamson, dueño de la mitad de los restaurantes de la ciudad y quien debía su continua prosperidad a la participación silenciosa de Rich en sus empresas, llamaba para hablar de su amigo en común, Oliver Clark. Rich, ¿necesitas saber algo sobre Oliver? La voz de Benjamin sonaba tensa. Ha estado haciendo preguntas sobre tus horarios de envío, la ubicación de tus almacenes. Dice que está pensando en invertir, pero... Rich cerró los ojos. Oliver Clark, el instructor de yoga de Miranda. Las piezas encajaron con el satisfactorio clic de una pistola cargada. Gracias, Benjamin. Yo me encargo de esto. Rich colgó y se dirigió a la caja fuerte de su pared, sacando un cuaderno encuadernado en cuero lleno de nombres, direcciones e información detallada sobre todos los que alguna vez se habían cruzado en su camino. La entrada de Oliver Clark era escasa, por ahora. Rich comenzó a hacer llamadas. Al anochecer, lo sabía todo. Oliver Clark, 32 años, es modelo masculino convertido en instructor de fitness, que actualmente se acostaba con 3 clientas casadas, incluida la esposa de Rich, vivía por encima de sus posibilidades en un loft del centro, conducía un BMW de leasing, y lo más interesante, estaba desesperadamente endeudado con gente muy poco recomendable. Rich sonrió por primera vez en meses. Cuando alguien traicionaba a Rich Hudson, no solo perdía. Aprendía por qué cruzarse en su camino era el último error que cometería. Capítulo 2. La trampa se cierra. Rich eligió Chef Luron, el restaurante insignia de Benjamin Williamson, para cenar con Miranda. Ella llegó 20 minutos tarde, con las mejillas sonrojadas y el pelo ligeramente alborotado a pesar de sus intentos por arreglárselo en el coche. Lo siento, cariño. El tráfico era un infierno, mintió con fluidez, deslizándose en el reservado frente a él. Rich estudió a su esposa de 10 años. Miranda seguía siendo hermosa a sus 38, su cabello castaño rojizo y sus ojos verdes hacían que las cabezas se giraran donde quiera que iba.
Pero Rich podía ver la culpa en la forma en que no le sostenía la mirada, la energía nerviosa en sus manos inquietas. ¿Qué tal el yoga?, preguntó casualmente, cortando su filete. Oh, ya sabes, desafiante. Oliver realmente nos exige mucho. El ligero sonrojo en sus mejillas cuando dijo el nombre confirmó todo lo que Rich necesitaba saber. He estado pensando que deberíamos tomarnos unas vacaciones. Quizás a la Toscana. Siempre te ha encantado. La sonrisa de Miranda vaciló. Yo. La verdad es que no puedo tomarme tiempo libre ahora. El comité de caridad me necesita para la gala de primavera. Otra mentira. Rich ya había confirmado que la gala de primavera se había pospuesto para el otoño hacía meses. Por supuesto, asintió Rich. Bueno, tal vez Oliver podría recomendarme algunos ejercicios que podría hacer para mantenerme en forma mientras estás ocupada. La copa de vino de Miranda se congeló a medio camino de sus labios. ¿Qué? Tu instructor de yoga, Oliver Clark, ¿verdad? Estaba pensando en contratar a un entrenador personal. Yo. No, es muy selectivo con sus clientes. Probablemente no sería una buena combinación. La voz de Miranda había subido una octava. El teléfono de Rich vibró con un mensaje de texto de uno de sus socios, paquete entregado en el apartamento de O. Clark. Está en posición. Discúlpame, querida. Necesito usar el baño. Rich se levantó, pero en lugar de dirigirse al baño, caminó hacia la entrada de la cocina donde Benjamin Williamson esperaba. ¿Todo listo?, preguntó Rich en voz baja. Mi personal sabe qué hacer. ¿Estás seguro de esto, Rich? La expresión de Rich no cambió. Cuando alguien me roba, paga el precio. Esto es solo el primer acto. Rich regresó y encontró a Miranda revisando su teléfono frenéticamente. Cuando lo vio acercarse, lo guardó rápidamente. ¿Todo bien?, preguntó Rich, sentándose de nuevo. Bien, solo revisando lo del comité. Las manos de Miranda temblaban ligeramente. Rich sabía que Oliver acababa de recibir fotos de su apartamento, fotos que mostraban que había sido registrado a fondo, con ciertos objetos movidos deliberadamente para hacerle saber que había sido visitado. No faltaba nada, pero el mensaje era claro: podemos llegar a ti en cualquier lugar. Sabes, Miranda, he estado pensando en nuestro matrimonio últimamente. El rostro de Miranda se puso pálido. ¿Sobre qué? Sobre la confianza, sobre la lealtad, sobre lo que sucede cuando alguien rompe sus votos. Antes de que Miranda pudiera responder, su teléfono sonó. Lo miró y su rostro se puso blanco. Necesito contestar. Adelante. Miranda se apartó de la mesa, su voz baja pero urgente. Rich pudo leer sus labios. ¿Qué quieres decir con que estuvieron en tu apartamento? Cuando regresó, Miranda estaba visiblemente alterada. Rich, necesito irme. Hay una emergencia con mi hermana. Tu hermana está en Europa. Lleva allí 3 semanas. El color desapareció por completo del rostro de Miranda. Agarró su bolso y se levantó bruscamente. Tengo que irme. Siéntate, Miranda. Algo en la voz de Rich la hizo congelarse. Era el mismo tono que había usado al ordenar que le rompieran las rótulas a un contratista que había intentado estafarlo. Miranda se sentó lentamente de nuevo. Ahora, dijo Rich con calma, cortando otro trozo de filete, hablemos de Oliver Clark. La copa de vino de Miranda se deslizó de sus dedos, el vino tinto extendiéndose sobre el mantel blanco como sangre. Capítulo 3. La declaración de guerra. No sé de qué estás hablando, susurró Miranda, pero todo su cuerpo temblaba. Rich metió la mano en su chaqueta y colocó un sobremanila sobre la mesa. Fotos del Hotel Drake. 15 de marzo. 22 de marzo. 3 de abril. ¿Debo continuar? Miranda miró el sobre sin abrirlo, las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. A su alrededor, el restaurante continuaba con su elegante servicio de cena, ajeno a la silenciosa destrucción que ocurría en el reservado 12. Rich, por favor, déjame explicarte. No.
La voz de Rich cortó su súplica como una cuchilla. Las explicaciones son para la gente que comete errores. Tú tomaste una decisión. Múltiples decisiones. Todos los martes y jueves durante 6 meses. ¿Desde cuándo lo sabes? Desde hace suficiente tiempo. Rich se reclinó, su expresión indescifrable. El tiempo suficiente para aprender algunas cosas muy interesantes sobre tu amante. ¿Sabías que Oliver Clark le debe $300.000 a Mickey Gorman? La confusión de Miranda era genuina. ¿Quién? Un usurero. Aparentemente, Oliver tiene un problema con el juego. Póker, específicamente. Partidas de altas apuestas en el distrito de los almacenes. Mickey ha sido muy paciente, pero la paciencia tiene límites. El teléfono de Rich vibró con otro mensaje. Este le hizo sonreír fríamente. Hablando de límites, Oliver está a punto de descubrir lo que pasa cuando te cruzas con la persona equivocada. Antes de que Miranda pudiera preguntar qué quería decir, estallaron gritos desde el área de la cocina. A través de las ventanas de servicio, pudieron ver a los miembros del personal retrocediendo de algo cerca de la entrada trasera. Benjamin Williamson apareció en su mesa, con el rostro grave. Rich, ha habido un incidente. Alguien le arrojó una bebida a un cliente cerca de la entrada trasera. El cliente alega agresión. Rich se levantó con suavidad. Qué desafortunado. Guíame, Benjamin. Miranda lo agarró del brazo. Rich, no. ¿No qué, Miranda? ¿No proteger mis intereses? ¿No encargarme de mis asuntos? Los ojos de Rich eran de hielo. Tú tomaste tu decisión. Ahora vive con las consecuencias. Siguieron a Benjamin a través del restaurante cerca de la entrada trasera. Oliver Clark estaba de pie, goteando lo que parecía ser un mojito, su rostro enrojecido de rabia y vergüenza. Una joven camarera se encogía cerca, con lágrimas corriendo por su rostro. Me agarró, lloraba la camarera. Solo estaba sirviendo bebidas y me agarró del brazo. Oliver se dio la vuelta, con los ojos desorbitados. Ella me arrojó una bebida. Esto es una agresión. El gerente ya estaba llamando a la policía. Los ojos de Oliver encontraron a Miranda entre la multitud, y Rich observó cómo el rostro de su esposa se desmoronaba al darse cuenta de la trampa en la que había caído. Necesito usar mi teléfono, exigió Oliver, abriéndose paso entre la multitud que se congregaba. Rich observó con fría satisfacción cómo Oliver enviaba un mensaje de texto frenético, sin duda a Miranda, rogándole que lo ayudara, que llamara a su abogado, que hiciera algo. El teléfono de Miranda vibró, pero no se atrevió a mirarlo, con Rich observando cada uno de sus movimientos. En cuestión de minutos, Benjamin Williamson desapareció hacia la parte trasera del restaurante. Cuando regresó, no estaba solo. El verdadero dueño del restaurante emergió de la cocina, un hombre que Miranda nunca había visto antes pero cuya presencia impuso atención inmediata de todos en la sala. Benjamin Williamson caminó directamente hacia Rich y asintió respetuosamente. Señor Hudson. El rostro de Oliver Clark pasó de enrojecido a ceniciento al darse cuenta de quién había orquestado toda esta escena. Los policías que acababan de llegar parecieron dudar, esperando alguna señal. Rich caminó lentamente hacia Oliver, deteniéndose lo suficientemente cerca como para hablar en voz baja. Cometiste un grave error, Oliver. ¿Qué pensabas que iba a pasar cuando decidiste robarme? La boca de Oliver se abrió y se cerró sin emitir sonido. A su alrededor, el restaurante se había quedado en completo silencio. Miranda llamó a Rich sin darse la vuelta. Ven aquí. Miranda se acercó con piernas temblorosas, su rostro surcado de lágrimas y rímel. Dile adiós a Oliver, dijo Rich con calma. No lo volverás a ver. Rich, por favor, comenzó Miranda. La policía va a arrestar a Oliver por agresión, continuó Rich como si ella no hubiera hablado. Va a pasar una noche en la cárcel. Mañana, Mickey Gorman vendrá a buscar su dinero. Al día siguiente, Oliver descubrirá que su contrato de alquiler ha sido rescindido, que su gimnasio ha cancelado su contrato y que todos los demás clientes a los que ha estado atendiendo han decidido de repente que ya no necesitan sus servicios. Rich finalmente se giró para mirar a su esposa.
En cuanto a ti, Miranda, te vas a ir a casa. Vas a hacer una sola maleta con lo que puedas meter dentro. Luego te registrarás en un hotel y esperarás a que mi abogado se ponga en contacto contigo. Rich, nuestro matrimonio. Nuestro matrimonio terminó en el momento en que abriste las piernas para este pedazo de basura. La voz de Rich nunca se elevó por encima de un nivel de conversación, pero las palabras golpearon a Miranda como golpes físicos. La única pregunta ahora es cuánto vas a perder en el proceso. Como si fuera una señal, los policías avanzaron para arrestar a Oliver. Él miró desesperadamente a Miranda, pero ella estaba mirando a su esposo en estado de shock, comprendiendo finalmente que el hombre al que traicionó no era del tipo que perdona. Rich Hudson había construido su imperio sobre el principio de que la traición era una deuda que debía pagarse en su totalidad, con intereses, y él siempre cobraba lo que se le debía. Maldita sea. El verdadero castigo apenas comenzaba. Capítulo 4. La red se activa. 3 días después del incidente en el restaurante, Rich Hudson estaba sentado en su oficina privada revisando informes de su red de socios. Oliver Clark había sido puesto en libertad bajo fianza, pero su mundo se estaba desmoronando sistemáticamente. Mickey Gorman, en efecto, había ido a buscarlo, y cuando Oliver no pudo conseguir el dinero, los socios de Mickey le proporcionaron un recordatorio físico de sus obligaciones, 3 costillas rotas y un hombro dislocado. El teléfono de Rich sonó. Señor Hudson, soy Art Ríos de Downtown Fitness. Necesitamos hablar sobre la terminación del contrato de Oliver Clark. ¿Qué pasa con eso? Está amenazando con demandar. Dice que tiene pruebas de una conspiración, que alguien está coordinando ataques en su contra. Rich sonrió fríamente. Oliver era más listo de lo que había pensado. Desafortunadamente para Oliver, ser listo y poder probar algo eran 2 cosas completamente diferentes. Déjalo que demande. Asegúrate de que su abogado entienda que cualquier litigio resultará en una investigación muy exhaustiva de las prácticas comerciales del señor Clark. Estoy seguro de que el IRS estaría interesado en sus pagos en efectivo de clientas casadas. Entendido, señor. Rich colgó y centró su atención en los informes de vigilancia sobre Miranda. Se había registrado en el Marriott del centro y apenas había salido de su habitación en 3 días. Sus investigadores informaron que había hecho docenas de llamadas telefónicas, a abogados, a sus amigos, a su familia. La mayoría no habían sido respondidas. La puerta de su oficina se abrió sin llamar, un privilegio reservado solo para 2 personas. Hugulcom entró, llevando un maletín de cuero y con la expresión de un hombre que entregaba noticias desagradables profesionalmente. Rich. Había sido el solucionador de Reed durante 15 años, manejando problemas que requerían soluciones fuera del sistema legal. A los 52, el exoperador de fuerzas especiales tenía la complexión de un hombre que se mantenía en forma para la lucha y los ojos muertos de alguien que había visto demasiada violencia. ¿Buenas noticias?, preguntó Rich. Depende de tu definición de buenas noticias, respondió Hugh. Abrió su maletín y sacó un grueso expediente. La situación de la deuda de Oliver Clark es peor de lo que pensábamos. Además de Mickey Gorman, le debe dinero a un traficante de cocaína llamado Fernando Crawford, y aparentemente, ha estado robando pequeñas cantidades de los bolsos de 3 clientas diferentes durante el último año. Rich levantó una ceja. Cantidades pequeñas. 20 por aquí, 50 por allá. Suficiente para alimentar su adicción al juego, pero no lo suficiente como para que las esposas lo notaran de inmediato. Hasta ahora. ¿Ahora? Hugh sonrió sombríamente. Es curioso lo de las conciencias culpables. Una vez que se corre la voz de que un hombre ha estado acostándose con mujeres casadas, esas mismas mujeres comienzan a examinar sus finanzas con más cuidado. Patty Graham descubrió que le faltaban $500 de su joyero. A Stacy Finch le faltan $800 de su cuenta del hogar. Rich se reclinó en su silla. ¿Y van a presentar cargos? Desde esta mañana. Sí. Resulta que cuando las mujeres descubren que su chico de compañía les ha estado robando, se vuelven vengativas. Hugh hizo una pausa. Hay más. Oliver ha estado tomando fotos. La expresión de Rich no cambió, pero la temperatura en la habitación pareció bajar 10 grados.
¿Qué tipo de fotos? Del tipo para chantajear. Cámaras ocultas en su apartamento. Tiene grabaciones de al menos 6 mujeres diferentes, incluida Miranda. ¿Dónde están ahora? Ese es el problema. El apartamento de Oliver fue vaciado ayer. Un trabajo profesional. Cámaras, ordenadores, todo lo electrónico. Desaparecido. Rich se quedó en silencio por un largo momento. ¿Mickey? No. Esto fue demasiado limpio para el equipo de Mickey. Alguien más llegó primero. La mente de Rich repasó las posibilidades. Oliver estaba desesperado, lo que lo hacía peligroso. Un hombre desesperado con fotos comprometedoras de mujeres ricas y casadas podría causar problemas significativos. Encuéntralo, Hu. Encuéntralo a él y a esas fotos. Ya estoy en ello. Pero Rich, hay algo más que necesitas saber sobre Miranda. La atención de Rich se agudizó. ¿Qué? Hugh sacó otro expediente. Ha estado hablando con Benjamin Williamson. El silencio se extendió entre ellos. Benjamin Williamson debía su continua prosperidad al respaldo de Rich Hudson. Si Benjamin se estaba comunicando con Miranda a espaldas de Rich. ¿Qué tipo de conversación? Llamadas telefónicas. 3 en los últimos 2 días. Conversaciones cortas, pero ella lo llamó directamente, no a través de su oficina. Rich se levantó y caminó hacia su ventana, mirando la ciudad que controlaba a través de una red de relaciones, deudas y miedo. Benjamin Williamson había sido útil, pero la utilidad tenía límites. Organiza una reunión con Benjamin esta noche. ¿Dónde? En el almacén de la Quinta Avenida. El antiguo. La voz de Rich tenía una finalidad que hizo que Juga sintiera sin hacer preguntas. ¿Y Miranda? Rich se quedó en silencio por un momento, recordando a la mujer con la que se había casado, la mujer en la que había pensado que podía confiar. Miranda tomó su decisión. Ahora le toca vivir con las consecuencias. Todas ellas. Mientras Hugh se iba para hacer los arreglos, Rich abrió su caja fuerte personal y sacó una caja más pequeña. Dentro había un anillo, no el de bodas de Miranda, sino un anillo de graduación del instituto de Oliver Clark. La gente de Rich lo había conseguido del apartamento de Oliver antes de que fuera vaciado. Rich Hudson había aprendido hacía mucho tiempo que la venganza era más satisfactoria cuando era personal. Y esto estaba a punto de volverse muy personal. Capítulo 5. El apretón. Benjamin Williamson llegó al almacén de la Quinta Avenida a medianoche, como se le había indicado. El edificio había estado abandonado durante 3 años, pero Rich mantenía la propiedad a través de una empresa fantasma. Era el lugar perfecto para conversaciones que debían permanecer privadas. Hugh Bulcom esperaba junto a la entrada, su presencia poniendo visiblemente nervioso a Benjamin. El señor Hudson está dentro, dijo Hugh simplemente, guiando a Benjamin a través del laberinto de contenedores de envío vacíos y maquinaria abandonada. Rich estaba de pie en el centro del piso principal, iluminado por una única luz colgante. El escenario dramático era intencional. Rich había aprendido que el entorno podía ser tan intimidante como las palabras. Benjamin, gracias por venir. Rich, necesito explicarme. No es necesaria ninguna explicación. La voz de Rich resonó en el espacio vacío. Miranda te llamó 3 veces. Aceptaste sus llamadas. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre dónde reside tu lealtad. El rostro de Benjamin palideció. Estaba desesperada, Rich. Solo quería saber si ibas en serio con lo del divorcio. ¿Y qué le dijiste? La verdad. Que no haces amenazas en vano. Benjamin tragó saliva. Rich, está asustada. Quizás podrías. ¿Podría qué? ¿Perdonarla? ¿Aceptarla de nuevo? La risa de Rich carecía de humor. Benjamin, ¿cuánto tiempo hace que nos conocemos? 15 años. En esos 15 años, ¿alguna vez me has visto perdonar a alguien que me traicionó?
Benjamin se quedó en silencio, recordando al contratista que intentó estafar a Rich y acabó en la bancarrota, al socio comercial que intentó robarle clientes y lo perdió todo en una misteriosa auditoría del IRS, al abogado que intentó chantajear a Rich y acabó inhabilitado y viviendo en un estudio en Newark. No admitió Benjamin. Entonces, ¿por qué pensarías que Miranda sería diferente? Porque la amabas. La expresión de Rich se endureció. El amor es un lujo, Benjamin. El respeto es una necesidad. Miranda eligió tirar ambos por el retrete por unas horas con un gigoló de segunda. Hugh se adelantó y le entregó a Rich una carpeta manila. Miranda no es la única que ha estado tomando malas decisiones. Rich abrió la carpeta y sonrió fríamente. Parece que Oliver Clark te contactó hace 2 semanas, antes del incidente del restaurante. El rostro de Benjamin se puso blanco. Rich, puedo explicarlo. Quería información sobre mis horarios de envío, la ubicación de mis almacenes, mis socios comerciales. La voz de Rich se mantuvo conversacional, pero Benjamin podía oír el peligro subyacente. Le dijiste que lo pensarías. Nunca le di nada. Pero lo consideraste. Rich cerró la carpeta. Sopesaste los pros y los contras de traicionarme por un hombre que se estaba tirando a mi mujer. Rich, por favor. Muéstrale a Benjamin lo que le pasó a la última persona que consideró traicionarme. Hugh sacó su teléfono y le mostró a Benjamin una foto. Incluso en la penumbra, Benjamin pudo ver lo suficiente como para hacerlo retroceder tambaleándose. Ese era el sobrino de Mickey Gorman, dijo Rich con calma. Pensó que podía desviar dinero de una de mis operaciones. Lo encontramos en 3 contenedores de basura diferentes por toda la ciudad. Las manos de Benjamin temblaban ahora. Rich, nunca te traicioné. Nunca le di nada a Oliver. Tienes razón. No me traicionaste. Solo lo consideraste. Rich se acercó. Lo que significa que todavía tienes una oportunidad de demostrar tu lealtad. ¿Cómo? Rich sonrió, y Benjamin se dio cuenta de que acababa de caer en otra trampa. Oliver Clark tiene fotos. Fotos comprometedoras de varias mujeres, incluida Miranda. Quiero esas fotos. No sé dónde están. Pero puedes averiguarlo. Oliver está desesperado, huyendo de Mickey Gorman, enfrentando múltiples cargos de robo. Va a intentar vender esas fotos para salir del apuro. Rich hizo una pausa. Cuando te contacte, y lo hará, vas a ayudarlo a organizar una venta. ¿Organizarla? ¿Cómo? Vas a organizar una reunión con un comprador. Alguien con mucho dinero que colecciona ese tipo de material. La sonrisa de Rich se volvió depredadora. El comprador seré yo. Benjamin entendió de inmediato. ¿Quieres que te lo entregue? Quiero que demuestres que tu lealtad hacia mí es más fuerte que tu simpatía por mi esposa infiel y su amante. Hugh le entregó a Benjamin un teléfono desechable. Oliver llamará en 24 horas. Cuando lo haga, sabrás qué hacer. Mientras se preparaban para irse, Rich puso una mano en el hombro de Benjamin. Benjamin, has ganado mucho dinero trabajando conmigo a lo largo de los años. No lo tires todo por la borda por gente que no me haría sobre ti si estuvieras en llamas. Entiendo, Rich. Eso espero, porque no habrá una segunda oportunidad. Después de que Benjamin se fuera, Hugh se volvió hacia Rich. ¿Crees que cumplirá? Benjamin valora su propia supervivencia por encima de todo. Entregará a Oliver. Rich miró alrededor del almacén vacío. Y cuando lo haga, el señor Clark va a aprender que algunas deudas solo se pueden pagar con sangre. ¿Y Miranda? Rich se quedó en silencio por un momento, pensando en la mujer que había compartido su cama durante 10 años, que conocía sus secretos y vulnerabilidades, que lo había tirado todo por la borda por un hombre que le estaba robando del bolso. El castigo de Miranda va a ser ver desaparecer todo lo que creía que quería. Empezando por Oliver Clark. Capítulo 6. El cebo. Oliver Clark estaba sentado en su coche frente a un restaurante abierto 24 horas en Queens, con las manos temblando mientras intentaba encender su tercer cigarrillo en 10 minutos.
Las costillas todavía le dolían por el mensaje de Mickey Gorman, y los moratones en su cara se habían desvanecido a un feo color amarillo verdoso. Cada sombra parecía una amenaza. Cada coche que pasaba podría contener a alguien que lo buscaba. Su teléfono sonó, un número que no reconoció. ¿Diga? Oliver. Soy Benjamin Williamson. El alivio de Oliver fue palpable. Benjamin, gracias a Dios. Necesito ayuda, tío. Rich Hudson está destrozando mi vida. Lo sé. Por eso te llamo. La voz de Benjamin era cuidadosamente neutral. Mencionaste que tenías un seguro, fotos que podrían nivelar el campo de juego. Oliver miró nerviosamente el aparcamiento. Dijiste que no podías involucrarte. Eso fue antes de darme cuenta de hasta dónde estaba dispuesto a llegar Rich. Ha cruzado líneas, Oliver. Líneas que me hacen sentir incómodo. Era exactamente lo que Oliver quería oír. Tengo fotos de 6 mujeres diferentes, incluida su esposa. Material de alta calidad. Muy comprometedor. ¿Alguien que conozca? Patty Graham, Stacy Finch, Catherine Wagner. Oliver hizo una pausa, y Miranda Hudson. Un montón de Miranda Hudson. Benjamin se quedó en silencio por un momento. ¿Qué quieres por ellas? 2 millones, en efectivo. Es mucho dinero, Oliver. Lo vale. Estas mujeres pagarían cualquier cosa para mantener estas fotos en privado. Sus maridos pagarían aún más. Puede que conozca a alguien interesado. Un coleccionista. Muy discreto, muy rico. El corazón de Oliver se aceleró. ¿Cuán discreto? Del tipo de discreción que viene con una cuenta en el extranjero y sin preguntas. Benjamin hizo una pausa. Pero querrá ver muestras primero. Y querrá reunirse en persona. ¿Cuándo? Mañana por la noche. Te enviaré la ubicación por mensaje. Después de colgar, Oliver se permitió la primera sonrisa que había logrado en días. 2 millones de dólares pagarían a Mickey Gorman, a Fernando Crawford, y aún le dejarían suficiente para desaparecer en algún lugar cálido. Quizás Costa Rica. Quizás Tailandia. Condujo hasta un almacén en Brooklyn donde había escondido su póliza de seguro, un maletín impermeable que contenía 3 teléfonos, 2 ordenadores portátiles y docenas de tarjetas de memoria. Oliver había sido cuidadoso, paranoico, incluso. Las fotos estaban respaldadas en múltiples ubicaciones, encriptadas y aseguradas. Mientras conducía de regreso a su escondite temporal, un motel infestado de cucarachas en Newark, Oliver comenzó a planificar su escape. En 24 horas, sería lo suficientemente rico como para desaparecer para siempre. Nunca se dio cuenta del sedán negro que lo había estado siguiendo desde que salió del restaurante. Mientras tanto, Miranda Hudson estaba sentada en su habitación de hotel, mirando su teléfono. Había intentado contactar a Oliver durante 3 días, pero todas sus llamadas y mensajes no obtuvieron respuesta. Los pocos amigos que aún le hablaban confirmaron lo que ya sospechaba: Rich estaba destruyendo sistemáticamente sus vidas. Su abogado había sido contundente. El acuerdo prenupcial de Rich era inquebrantable. No obtendría nada más allá de lo explícitamente especificado, $50,000 y las joyas que poseía antes del matrimonio. Todo lo demás pertenecía a Rich. Podría ser generoso, había dicho el abogado. Algunos hombres lo son, especialmente si sus esposas no ponen las cosas difíciles. Pero Miranda conocía a Rich Hudson mejor que eso. No era del tipo generoso, y definitivamente no era del tipo que perdona. Un golpe en la puerta la hizo saltar. Miró por la mirilla y vio a Hugh Ulcomb de pie en el pasillo, sosteniendo un sobremanila. Señora Hudson, necesito hablar con usted. Las manos de Miranda temblaban mientras abría la puerta. La presencia de Hugh nunca significaba nada bueno. Su esposo me pidió que le entregara esto personalmente. Hugh le entregó el sobre y comenzó a irse. Hugh, espera. La voz de Miranda era apenas un susurro. ¿Hay alguna manera de arreglar esto? Hugh se volvió, y por un momento, su expresión se suavizó casi imperceptiblemente.
Señora Hudson, en los 15 años que he trabajado para su esposo, nunca lo he visto cambiar de opinión sobre alguien que lo traicionó. Ni una sola vez. Pero lo amo. Fue un error. No, señora. Fue una elección. La tomó varias veces durante 6 meses. La expresión de Hugh se endureció de nuevo. Su esposo es muchas cosas, pero no es un tonto, y no tolera que lo tomen por tonto. Después de que Hugh se fuera, Miranda abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había papeles de divorcio y una sola fotografía, Oliver Clark entrando en un almacén en Brooklyn, tomada apenas unas horas antes. Al pie de la foto, con la letra precisa de Rich, había 5 palabras: el último error de tu novio. Miranda dejó caer la foto y se arrodilló, comprendiendo finalmente que Rich Hudson no solo estaba terminando su matrimonio. Estaba terminando con la vida de Oliver Clark, y no había absolutamente nada que pudiera hacer para detenerlo. Capítulo 7. El juego final. El almacén que Benjamin Williamson había elegido para la reunión era perfecto, aislado, con múltiples salidas y lo suficientemente lejos de las carreteras principales como para que los gritos no se oyeran. Oliver Clark llegó 30 minutos antes, aparcando su coche de alquiler donde pudiera vigilar los accesos. Su paranoia lo había mantenido vivo hasta ahora. No iba a descuidarse en este momento. Exactamente a medianoche, un coche negro se detuvo frente al almacén. Oliver observó cómo bajaban 2 hombres, Benjamin Williamson y alguien que Oliver no reconoció. Alto, bien vestido, llevando un maletín. Este debía ser el comprador. Oliver agarró su propio maletín con fotos de muestra y un ordenador portátil y caminó hacia el edificio. A medida que se acercaba, pudo ver que el comprador era en realidad bastante familiar. Era Abraham Humphrey, el abogado personal de Rich Hudson. Oliver dejó de caminar. Esto era una trampa. Se dio la vuelta para correr hacia su coche, pero encontró su camino bloqueado por Hugh, que parecía haberse materializado de la nada. ¿Ibas a alguna parte, Oliver? La voz de Hugh era conversacional, pero su mano descansaba casualmente sobre la culata de la pistola que llevaba en el cinturón. Esto es un secuestro, dijo Oliver, con la voz quebrada. No, esto es una reunión de negocios. Hugh señaló hacia el almacén. Se requiere tu presencia. Dentro del almacén, Rich Hudson estaba de pie en el mismo lugar donde se había enfrentado a Benjamin 3 días antes. Pero esta noche, la iluminación era más brillante y se habían dispuesto sillas adicionales en un círculo. Parecía casi ceremonial. Oliver, gracias por venir. La voz de Rich era cálida, casi amistosa. Por favor, toma asiento. Oliver permaneció de pie, agarrando su maletín. ¿Qué quieres? Quiero hablar de tu situación de deudas. Mickey Gorman me dice que le debes $300.000. Fernando Crawford dice que le debes otros 50.000. Los cargos por robo presentados por tus antiguas clientas probablemente resultarán en una restitución penal de... ¿Cuánto, Abraham? Aproximadamente $75.000, asumiendo acuerdos de culpabilidad en todos los cargos, respondió el abogado. Así que, unas obligaciones totales de aproximadamente $425.000, sonrió Rich. Es una suma considerable para un hombre sin trabajo, sin ingresos y sin activos. Tengo las fotos. Ah, sí. Las fotos. Rich hizo un gesto, y Hugh colocó un maletín de metal sobre la mesa. ¿Te refieres a estas fotos? El rostro de Oliver se puso blanco mientras Hugh abría el maletín, revelando docenas de tarjetas de memoria, teléfonos y discos duros. Verás, Oliver, mientras corrías por ahí tratando de evitar a Mickey Gorman, mi gente estaba vaciando todos tus pequeños escondites. El almacén en Brooklyn, la caja de seguridad en Manhattan, incluso los discos de respaldo que escondiste en el apartamento de tu exnovia. Las piernas de Oliver cedieron y se desplomó en una de las sillas. He estado en este negocio durante mucho tiempo, Oliver. Sé cómo piensan los hombres desesperados. Rich se acercó. La pregunta ahora es qué hacer contigo. Rich, por favor. Verás, tengo un problema. Me has robado. Traicionaste mi confianza. Violaste a mi esposa y corrompiste mi matrimonio.
La voz de Rich se mantuvo tranquila, pero sus ojos eran de hielo. En mi negocio, estas cosas requieren una respuesta. Hugh se adelantó y colocó un teléfono sobre la mesa. Mickey Gorman quiere hablar contigo. El teléfono sonó una vez antes de que la voz grave de Mickey llenara el almacén. Rich, muchacho, ¿cómo va el negocio? Excelente, Mickey. Tengo a tu chico Oliver aquí. Parece que tiene algo que te pertenece. 300.000, más intereses. Digamos 350. Rich miró a Oliver. ¿Tienes $350.000, Oliver? Oliver negó con la cabeza en silencio. Mickey, ¿cuál es la penalización habitual por impago en tu organización? La risa de Mickey fue desagradable. Normalmente implica un soplete y algunos usos muy creativos para los alicates. Pero viendo que este es tu espectáculo, Rich, estoy abierto a alternativas. Rich se quedó en silencio por un momento, considerando. Luego sonrió, una expresión que hizo que Benjamin Williamson diera un paso involuntario hacia atrás. Tengo una idea mejor. Oliver, vas a desaparecer. ¿Qué? Vas a abandonar el país esta noche. Hugh te ha preparado una nueva identidad, pasaporte, carné de conducir, tarjetas de crédito. Hay un carguero que sale de Newark en 2 horas con destino a Singapur. Estarás en él. La esperanza de Oliver parpadeó. ¿Y luego? Y luego trabajarás para pagar tu deuda. El capitán del barco es amigo mío. También lo es el hombre que dirige el puerto en Singapur. Trabajarás en una de sus fábricas durante los próximos 5 años. Alojamiento y comida incluidos, pero sin salario hasta que tu deuda esté pagada. Eso es. Eso es esclavitud. Eso es misericordia. La voz de Rich se endureció. La alternativa es explicarle a Mickey por qué no puedes pagar lo que debes. Hugh colocó un paquete sobre la mesa, pasaporte, identificación y un billete de ida en un carguero. Tienes 10 minutos para decidir, Oliver. Acepta el trato, o Hugh te llevará al almacén de Mickey Gorman y dejaremos que la naturaleza siga su curso. Oliver miró el paquete, comprendiendo que estaba eligiendo entre 5 años de trabajos forzados o la muerte. ¿Y Miranda? La expresión de Rich no cambió. ¿Qué pasa con ella? Ella me ama. Y vamos a... La risa de Rich lo interrumpió. Oliver, Miranda no ha intentado contactarte en 3 días. No ha contratado a un abogado para ayudarte, no ha pagado tu fianza, no ha hecho nada excepto llorar en su habitación de hotel y culparte por arruinarle la vida. Las palabras golpearon a Oliver como golpes físicos. Eso no es verdad. Hugh colocó un teléfono sobre la mesa y presionó play. La voz de Miranda llenó el almacén. Él me sedujo. Se aprovechó de mí. Yo nunca quise nada de esto. Solo quiero recuperar mi vida. La grabación continuó, la voz de Miranda quebrándose mientras le rogaba piedad al abogado de Rich, echándole toda la culpa a Oliver con cada palabra. Ha estado tratando de negociar un acuerdo de divorcio mejor, alegando que la forzaste a tener la aventura. La voz de Rich era pragmática. Aparentemente, el amor tiene sus límites. Oliver miró la mesa, todas sus fantasías de escape y romance desmoronándose a su alrededor. 5 minutos, Oliver. Capítulo 8, el ajuste de cuentas. Oliver Clark firmó los papeles con mano temblorosa, aceptando oficialmente 5 años de servidumbre por deudas a cambio de su vida. Rich Hudson observó sin emoción mientras Hugh recogía los documentos y se preparaba para el viaje a Newark. Una cosa más, Oliver. Rich metió la mano en su chaqueta y sacó una pequeña grabadora digital. Quiero que grabes un mensaje para Miranda. ¿Qué tipo de mensaje? La verdad. Sobre la aventura, sobre las fotos, sobre cómo la has estado utilizando. Rich colocó la grabadora sobre la mesa. Dile exactamente por qué clase de hombre tiró su matrimonio por la borda. Oliver miró la grabadora, luego la expresión impaciente de Hugh, y después la fría mirada de Rich. Presionó grabar. Miranda, soy Oliver. Me voy del país. Rich se enteró de todo.
las fotos, el dinero que tomé, todo. Su voz se quebró. Quiero que sepas que nunca te amé. Solo eras conveniente. Una mujer rica y solitaria que era fácil de manipular. He estado acostándome con otras mujeres todo el tiempo, sacándoles dinero a todas. Oliver hizo una pausa, mirando a Rich, quien asintió para que continuara. Las cosas que te dije sobre dejar a tu esposo, sobre empezar una nueva vida juntos. Todo era mentira. Solo quería tu dinero y tus contactos. Siento que te hayas visto envuelta en esto, pero no siento que se haya acabado. Rich apagó la grabadora. Gracias por tu honestidad. Una hora más tarde, Rich Hudson estaba sentado solo en el almacén, escuchando la grabación de nuevo. Hugh conducía a Oliver hacia su nueva vida de miseria en Singapur. Benjamin Williamson había sido enviado a casa con una severa advertencia sobre las consecuencias de la lealtad dividida. El teléfono de Rich sonó. Era la recepción del hotel de Miranda. Señor Hudson, su esposa nos pidió que lo llamáramos. ¿Ella? Ella pide verlo. Dice que es urgente. Rich miró su reloj. 3 de la madrugada. Miranda estaría desesperada para entonces, probablemente pensando que habían matado a Oliver. El momento perfecto. Dígale que estaré allí en 1 hora. Rich condujo por las calles vacías de la ciudad, pensando en la justicia y la venganza. Había construido su imperio sobre el principio de que las acciones tenían consecuencias, que la traición exigía retribución. Esa noche, completaría la educación de su esposa y su amante. Miranda abrió la puerta de su habitación de hotel al primer golpe. Su rostro estaba hinchado de tanto llorar, su cabello despeinado. Parecía que no había dormido en días. Rich, gracias a Dios. Por favor, dime que Oliver está bien. Por favor, dime que no. Oliver está bien. Está de camino a Singapur, donde trabajará en una fábrica durante los próximos 5 años para pagar sus deudas. El alivio de Miranda fue visible. Gracias. Sé que no tenías por qué. Siéntate, Miranda. Algo en su tono la hizo obedecer de inmediato. Rich sacó la grabadora digital y la colocó en la pequeña mesa de la habitación del hotel. Antes de que Oliver se fuera, quería despedirse. Rich presionó play, y la voz de Oliver llenó la habitación. El rostro de Miranda pasó por una serie de emociones, confusión, incredulidad, dolor y, finalmente, una comprensión aplastante. Eso no es verdad, susurró cuando la grabación terminó. Él me amaba, dijo. Dijo lo que necesitabas oír para mantenerte dócil. La voz de Rich era clínica. Igual que les dijo a las otras 5 mujeres con las que se acostaba. Rich sacó una carpeta y esparció fotografías sobre la mesa, Oliver con diferentes mujeres en diferentes habitaciones de hotel en diferentes días. Todas recientes. Todas durante el tiempo que había estado afirmando amar solo a Miranda. Oliver Clark es un estafador, Miranda. Uno mediocre, pero lo suficientemente bueno para engañar a amas de casa solitarias que buscan emoción. Rich recogió las fotos. Destruiste nuestro matrimonio por un hombre que te veía como una presa fácil. Miranda miró las fotos, su mundo completamente destrozado. ¿Lo amaba? No, amabas la fantasía que te vendió. La idea de ser deseada, de ser especial, de valer la pena un riesgo. Rich se levantó. Pero nunca fuiste especial para él. Solo eras otro cheque. Rich, por favor. Sé que cometí un error. Tomaste una decisión. Múltiples decisiones. Cada vez que te encontrabas con él, cada vez que me mentías, cada vez que volvías a casa y pretendías ser una esposa fiel. La voz de Rich era fría. Y ahora te toca vivir con las consecuencias. Rich colocó los papeles de divorcio sobre la mesa. Fírmalos. Miranda miró los papeles a través de sus lágrimas. ¿Y la terapia? ¿Y tratar de arreglar las cosas? Miranda, mírame. Rich esperó hasta que ella lo miró a los ojos. En 25 años de negocios, nunca, ni una sola vez, he perdonado a alguien que me traicionó. ¿Qué te hizo pensar que serías diferente?
Porque soy tu esposa. Porque me amabas. Amaba a quien pensaba que eras. Esa mujer no existe. Nunca existió. Rich colocó un bolígrafo junto a los papeles. Fírmalos y obtendrás lo que especifica el acuerdo prenupcial. Niégate, y me aseguraré de que no obtengas nada. No puedes hacer eso. Miranda, soy dueño de jueces, fiscales y la mitad de los abogados de esta ciudad. Puedo hacer lo que quiera. La sonrisa de Rich era aterradora. La única pregunta es si quieres hacer esto fácil o difícil para ti misma. Con manos temblorosas, Miranda firmó los papeles de divorcio. Hay una cosa más, dijo Rich mientras recogía los documentos. Tienes 24 horas para irte de la ciudad. Si te vuelvo a ver, si contactas a alguno de nuestros amigos en común, si intentas vender tu historia a los medios, te destruiré por completo. ¿A dónde se supone que debo ir? No me importa. Ese ya no es mi problema. Rich se dirigió a la puerta. Adiós, Miranda. Disfruta el resto de tu vida. Al salir del hotel, Rich sintió una sensación de plenitud que no había experimentado en meses. Se había hecho justicia. Los traidores habían sido castigados. El orden natural había sido restaurado. Rich Hudson nunca cometía el mismo error 2 veces, y nunca perdonaba a nadie que se cruzara en su camino. Era una lección que Miranda llevaría consigo por el resto de su muy solitaria vida. Capítulo 9. El nuevo orden. 6 meses después, Rich Hudson estaba en su oficina del ático leyendo informes de su red de socios. Su imperio no solo había sobrevivido al divorcio, sino que se había expandido. La forma rápida y brutal en que había manejado la traición de Miranda había enviado un mensaje a toda su organización: Rich Hudson no era un hombre con el que se pudiera jugar. Benjamin Williamson había demostrado su lealtad y había sido recompensado con un nuevo local para un restaurante en Manhattan. Hubulcom había sido ascendido a jefe de seguridad de todas las operaciones de Rich. Mickey Gorman se había convertido en un socio comercial más frecuente, impresionado por el manejo de Reed de la situación de Oliver Clark. El intercomunicador sonó. Señor Hudson, su abogado está aquí. Abraham Humphrey entró, llevando su maletín habitual y con una expresión de satisfacción profesional. Rich, tengo actualizaciones sobre nuestros diversos asuntos concluidos. ¿Oliver Clark? Trabaja jornadas de 16 horas en una fábrica textil en las afueras de Singapur. Su supervisor informa que es un excelente trabajador, muy motivado. A su ritmo actual, debería pagar su deuda en aproximadamente 4 años y medio. ¿Y las fotos? Todas destruidas. Cada copia, cada respaldo, cada archivo. Las mujeres involucradas nunca supieron que existían. Rich asintió. La colección de Oliver podría haber destruido varios matrimonios y causado problemas significativos a los socios comerciales de Rich. Al eliminar las fotos, se había ganado la gratitud de varios hombres poderosos cuyas esposas habían sido víctimas del plan de Oliver. ¿Y Miranda? La expresión de Abraham se oscureció ligeramente. Se mudó a Phoenix. Trabaja como recepcionista en una clínica dental, vive en un estudio, conduce un Honda de 10 años. Hizo una pausa. Intentó contactar a Patty Graham y Catherine Wagner, presumiblemente para comparar notas sobre Oliver. Ambas mujeres se negaron a hablar con ella. Rich no se sorprendió. Las esposas que habían sido victimizadas por Oliver no querían saber nada de Miranda, viéndola como la catalizadora de su propia humillación. Miranda no solo había perdido su matrimonio, sino todo su círculo social. ¿Algún otro asunto? Un punto. Fernando Crawford me pidió que le transmitiera su agradecimiento por tu manejo de la situación de Oliver. Aparentemente, Oliver le debía dinero por algo más que cocaína. Rich levantó una ceja. ¿Qué más? Crawford le estaba proporcionando a Oliver Rohypnol. Drogas para la violación. La voz de Abraham era fría. Puede que haya habido otras víctimas de las que no sabemos nada. Rich se quedó en silencio por un momento, procesando esta información. Si Oliver había estado drogando a mujeres, entonces Miranda podría no haber estado completamente dispuesta al principio. Pero ya no importaba.
Ella había tomado sus decisiones, una y otra vez, durante 6 meses. Crawford quiere que Oliver enfrente consecuencias adicionales cuando regrese de Singapur. Dile a Crawford que el castigo de Oliver Clark ya ha comenzado. 5 años de trabajos forzados son solo el principio. Rich sonrió fríamente. Cuando finalmente regrese a Estados Unidos, descubrirá que todos los que alguna vez lo conocieron han seguido adelante. Sin familia, sin amigos, sin perspectivas. Pasará el resto de su vida mirando por encima del hombro, preguntándose cuándo llegará la siguiente cuenta por pagar. Después de que Abraham se fuera, Rich caminó hacia su ventana y miró la ciudad que controlaba. En algún lugar de ahí fuera, Miranda probablemente estaba terminando su turno en la clínica dental, yendo a casa a su apartamento vacío, cenando sola mientras pensaba en la vida que había tirado por la borda. Rich no sentía satisfacción en su miseria, pero tampoco sentía lástima. Las acciones tenían consecuencias. La traición exigía retribución. Estas eran las leyes fundamentales que gobernaban su mundo. Su teléfono sonó. El identificador de llamadas mostraba un número que no reconoció, con un código de área de Phoenix. Rich estuvo a punto de no contestar, pero la curiosidad le ganó. ¿Diga? Rich. Soy Miranda. El sonido de su voz no le provocó ningún sentimiento. Podría haber sido una teleoperadora. Se te dijo que no me contactaras. Lo sé. Lo sé. Pero solo. Quería que supieras que ahora lo entiendo. Sobre Oliver, sobre todo. Su voz era hueca, derrotada. Tenías razón. Nunca me amó. Solo fui una presa más. Rich no dijo nada. No dejó de pensar en el día de nuestra boda, en las promesas que hicimos, en lo felices que éramos. Miranda estaba llorando ahora. Lo tiré todo por la borda por nada. Por una mentira. Sí, lo hiciste. ¿Hay alguna posibilidad? ¿Alguna manera de que pudiéramos? No. La finalidad en la voz de Rich pareció romper algo en Miranda. Su llanto se intensificó. Lo siento, Rich. Siento mucho todo. Sé que lo sientes, Miranda, pero el arrepentimiento no reconstruye la confianza. El arrepentimiento no deshace las decisiones. La voz de Rich era inexpresiva. Tú hiciste tu cama. Ahora acuéstate en ella. Rich colgó e inmediatamente bloqueó el número. Tomó nota mental de hacer que Hugh se asegurara de que Miranda entendiera las consecuencias de futuros intentos de contacto. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, Rich Hudson se sirvió un vaso de whisky de 30 años y se sentó en su silla de cuero, pensando en el futuro. Tenía 46 años, era inmensamente rico y estaba completamente solo. Pero la soledad era preferible a la traición. La confianza era un lujo que ya no podía permitirse. Su imperio estaba construido sobre el miedo, el respeto y la certeza absoluta de que Rich Hudson nunca perdonaba y nunca olvidaba. Era un cimiento que le había servido bien y seguiría sirviéndole durante los años que le quedaran. En Phoenix, Miranda Hudson, ahora de nuevo Miranda Foster, estaba sentada en su estudio, mirando su teléfono y dándose cuenta de que el puente que había quemado nunca sería reconstruido. Había cambiado un imperio por una fantasía, un futuro por un momento de emoción, un hombre que la amaba por un hombre que la usó. El castigo era apropiado y duraría el resto de su vida. En Singapur, Oliver Clark se desplomó en su estrecha litera después de otro turno de 18 horas, con las manos sangrando por las máquinas textiles, la espalda dolorida por el trabajo constante. 4 años y medio por delante, pensó. Si sobrevivía tanto tiempo. A veces pensaba en Miranda, preguntándose si ella alguna vez pensaba en él. Nunca la había amado, esa parte de su confesión había sido cierta, pero ella había sido amable con él, generosa de maneras que nunca había apreciado. Ahora, ambos estaban pagando el precio por subestimar a Rich Hudson. Algunos hombres perdonaban. Algunos hombres seguían adelante. Algunos hombres dejaban el pasado atrás. Rich Hudson no era uno de esos hombres. Y cualquiera que se cruzara en su camino aprendía esa lección demasiado tarde para que le sirviera de algo. El ajuste de cuentas estaba completo.
Se había hecho justicia. Y Rich Hudson dormía plácidamente cada noche, sabiendo que en su mundo, la traición todavía tenía un precio que pocos estaban dispuestos a pagar. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si te ha gustado esta historia, por favor, asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en pantalla y nos vemos allí.